Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Pequeña Gran Pantalla, ya saben, donde les hablamos de películas y series de televisión. Y hoy hacemos un ranking de uno de los personajes, primero en la literatura y luego en el cine, digamos, más famosos dentro de los géneros de terror o fantástico, como es Drácula. Entonces vamos a hacer un ranking de los Dráculas más famosos del cine, desde el cine mudo a nuestros días. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, empezamos por Bela Lugosi, el icono. Hasta la aparición de Drácula de Tod Browning no había una representación estandarizada del famoso conde vampiro. La interpretación del húngaro Bela Ferenc Blasco, más conocido como Bela Lugosi, quien ya había representado al famoso conde en Broadway, fueron determinantes para crear en el imaginario colectivo y durante casi todo el siglo XX un verdadero icono de la cultura popular. Pelazo oscuro peinado hacia atrás, vestuario monocromático, con inconfundible capa negra sobre chaleco blanco, una mirada intensa y un par de pequeños colmillos que a lo largo del tiempo han ido variando de longitud. A pesar de ser su recreación más recordada de toda su carrera, Lugosi jamás protagonizó una secuela del film, y solo se volvería a vestir de Drácula para aparecer en la comedia Abbott y Costello contra los fantasmas de Charles T. Barton de 1948, y de manera esporádica en un par de shows televisivos. Pero el personaje caló hondo, tal y como muestra la película Ed Wood de Tim Burton del año 1994, y además el actor pidió en su testamento que le enterraran con su famosa capa de conde vampiro. Bien, luego tenemos a Carlos Villarias, el cordobés. Toda una rareza por descubrir. Durante el rodaje de Drácula, los productores Paul Conner y Carl Laemmle Jr. propusieron a Tod Browning filmar una versión paralela con actores y diálogos de habla hispana, destinada a un público que cada vez era más numeroso en la meca del cine. Se dio luz verde a la idea y el cordobés Carlos Villarias fue el único miembro del reparto al que se le permitió el acceso al set de rodaje de Browning, para que estudiara primero y mimetizara después todos los movimientos, gestos y expresiones del intérprete húngaro. Con mucho menos presupuesto, el director George Melford sacó adelante una película que en ciertos aspectos llegó a superar técnicamente a la protagonizada por Bela Lugosi. Tal fue el éxito de este Drácula alternativo no solo entre los inmigrantes, sino en los países hispanoparlantes, que durante décadas Universal solo distribuyó en ellos la versión de Melford y no la de Browning. Durante las siguientes 8 décadas y media, esta versión canonizada de Drácula ha vuelto a ser encarnada con dispar suerte por actores españoles, desde don Jaime de Mora y Aragón en Los amantes del diablo hasta José Sancho en Quibris, la ley del equilibrio. Bien, tenemos luego a Lon Chaney Jr., el heredero. Había pasado más de una década y en Universal estaban como locos por volver a lanzar una película de Drácula. Finalmente, ante las negativas de Lugosi, optaron por buscar un sustituto que pudiera estar a la altura. No les costó demasiado, tenían en nómina a Lon Chaney Jr., hijo del mítico Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras, quien tras haber encarnado al hombre lobo, al monstruo de Frankenstein y a la momia parecía el idóneo para ponerse la capa del hijo de Drácula. Película de Robert Siodmak de 1943. El film es hoy una obra casi olvidada, pero conviene reivindicarla por un prodigio técnico de la época. Fue la primera en mostrar al espectador la transformación del conde en alado murciélago. Tenemos luego a Christopher Lee, ya en la época del Technicolor. Tras casi 2 décadas condenado al blanco y negro y en puntuales apariciones cómicas, el mundo redescubrió a Drácula gracias a la hipnótica y elegante versión en Technicolor que Terence Fisher estrenó en 1958 con Christopher Lee como protagonista. Consiguió darle un aire renovado al personaje, más espigado, más cadavérico, más monstruo que humano, pero sin perder la esencia que había aportado Lugosi casi 30 años atrás.
Christopher Lee interpretaría a Drácula en 8 películas más y en las décadas de 1960 y 70 parecía que nadie más en el mundo podía dar vida al personaje, ya fuera en Gran Bretaña, en Italia o en España, que se llegó a hacer El Conde de Drácula de Jesús Franco de 1970. Los films además resultaron ser de una calidad discutible, cada uno más flojo que el anterior, y la carrera del actor se encasilló de manera enfermiza hasta el punto de llegar a interpretarle en 3 producciones diferentes en un mismo año. Bien, luego tenemos William Marshall, el afroamericano. Si había una versión que no podía encarnar Christopher Lee, fue Blácula, o como se le conoció en estos lares, de Drácula Negro, en plena época del Blaxploitation. William Cray, uno de los primeros cineastas afroamericanos con carrera universitaria, apostó en su ópera prima por una adaptación libre y muy Black Power del original de Bram Stoker, en el que el protagonista, originario de Centroáfrica, interpretado por William Marshall, sembraba el terror en la capital angelina tras un breve paso por Transilvania. Las cosas como son, la cinta fue todo un éxito en 1972 y dio pie no solo a una secuela directa que se llamó Grita Blácula Grita o Drácula Negro 2 de 1973, sino que dio pie a otros monstruosos experimentos similares del propio Crane como Dr. Black, Mr. Hyde, así como la parodia catódica y muy afro que encarnó Morgan Freeman en varios episodios del show The Electric Company. Ojo, no confundir Blácula con Brácula con Demor, aquel film de Álvaro Sáez de Heredia con el cómico Chiquito de la Calzada en el papel de Castizo Chupasangres. Bien, tenemos luego Gary Oldman, el renacido. A finales de los años 70, el Conde Vampiro, tal y como era conocido universalmente, fue muriendo poco a poco en la pantalla tras unos últimos y vanos intentos por revitalizar el personaje con los rostros de David Niven en la película Vampira de 1974, Jack Palance, Drácula de 1974 y Frank Langella, Drácula de 1979. En los 80, su nombre y su figura, con el rostro del desconocido actor canadiense Dan Gallagher, solo sirvió como un icónico villano en aquel sucedáneo Goonie titulado Una pandilla alucinante, donde junto con el resto de monstruos clásicos trataban de sembrar el terror en una pequeña localidad del estilo Amblin. Hubo que esperar hasta 1992 para que renaciera de sus cenizas gracias a la gótica, terrorífica y romántica versión de Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker, protagonizada por el emergente Gary Oldman. Una película tan celebrada como controvertida, técnicamente irreprochable y con un diseño de producción clásico y a la vez vanguardista. Pero le acusaron al cineasta de que precisamente se había tomado demasiadas licencias con respecto a la novela original. Tuvo un gran éxito de taquilla y consiguió 3 Oscars al vestuario, maquillaje y edición de sonido. Bien, luego tenemos a Gerald Butler, el Millennial. Los años 90 solo trajeron sucedáneos low cost de Drácula, del Drácula de Coppola, casi siempre directos al mercado de los videoclubs, como la parodia descafeinada de Mel Brooks con el recordado Leslie Nielsen en la piel de Drácula, un muerto muy contento y feliz. Con el cambio del milenio se intentó actualizar al personaje, obviando casi todo el material original de Bram Stoker y trayendo a los protagonistas a la Nueva Orleans del año 2000. Muchos vieron en Drácula 2000 o Drácula 2001 porque dependía de en qué año se estrenó. Así se bautizó en unos años en unos u otros países. Pues fue al final una versión caucásica de un vampiro suelto en Brooklyn, aquella de Wes Craven con Eddie Murphy como protagonista. Pero al menos dio a Gerald Butler su primer protagonista para la gran pantalla. Bien, luego tenemos a Sean Beikian, el Outsider. Si hay una versión barroca, inaudita y singular, esa es sin duda Drácula, páginas del diario de una virgen, de 2002. Una producción canadiense dirigida por el desconocido Guy Medin y en el que el vampiro tiene las facciones orientales de Sean Beikian, en la que fue su único y último trabajo delante de las cámaras. En blanco y negro, sin diálogos pero con interludios, a modo del cine mudo de comienzos del siglo XX y números musicales y de danza.
La película es una auténtica rareza difícil de catalogar, con mucha teatralidad y algunas dosis de comedia, pero sin caer en la parodia burda y sin renunciar a la intensidad del terror gótico. Queda como una pieza insólita digna de estudio. Tenemos luego a Dan Sandler, el animado, y ya que durante la primera década del siglo XXI hubo pocos acercamientos al personaje, si acaso en la película Van Helsing, donde aparecía como un enemigo menor de Hugh Jackman, o el de Drácula 3D de 2012, que tampoco tuvo mucho éxito. Pero en estos últimos 3 lustros realmente no ha habido un Drácula más divertido, animado y salado que el protagonista de las 2 entregas de Hotel Transilvania, ambas dirigidas por Genndy Tartakovsky y con el inconfundible Adam Sandler poniéndole voz al conde vampiro en la versión original. Bien, y como último tendríamos a Luke Evans, sin colmillos, y a pesar del fracaso de la prometedora serie TV producida por Universal, protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers, el vampiro volvería aquel mismo año a la primera plana hollywoodense gracias a Drácula, la leyenda jamás contada, donde lo que se pretendía dar era una verosimilitud al personaje real histórico llamado Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el príncipe rumano del siglo XV en el que se inspiró Bram Stoker, centrándose en los orígenes y dilemas del hombre que terminaría convirtiéndose en un legendario monstruo. Luke Evans fue el encargado de darle rostro en esta ópera prima firmada por Gary. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.